Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hoy complacemos una petición de teleaudiencia. Nos han pedido y hemos hecho aquí un esfuerzo para poder realizar esta entrevista, no tanto por los conocimientos, sino porque había que organizarla bien organizada, pues para poder darle gusto a nuestra audiencia. Pablo Antonio Cuadra, una figura podría ser controvertida en el país, podríamos decir eso, controvertida, escritor nicaragüense, poeta, cuentista, ensayista, nicaragüense, incluso tiene algunas obras para teatro, me decía el doctor Jorge Eduardo Arellano, también para cine, hizo un guión para cine. Y aprovechamos este mes, el mes de noviembre, porque es el mes de su nacimiento. En 1912, el 4 de noviembre, nació Pablo Antonio Cuadra. Hace 111 años. 111 años. Y falleció en el 2002. No sé, doctor, ¿cómo arrancamos? Primero le agradezco que esté por aquí. ¿Usted tuvo una relación personal con Pablo Antonio? Sí, Pablo Antonio no cumplió los 90 años. Murió en enero, 2 de enero del 2002. Sí. Entonces murió de 89 años. Pero fue longevo. Pero longevo, activo. Influyente todavía. Murió siendo rector de la UNIC, de la Universidad Católica de Santo Domingo, trabajando. Diríase popularmente con las botas puestas. Prácticamente. Entonces, nació en el 12, pero yo comienzo a tratarlo, a conocerlo, en el 63. Y de ese año, no sé qué mes, está la primera dedicatoria que me da en su antología, premiada a nivel hispánico, antología de su poesía. Ya Pablo Antonio es Pablo Antonio. Publicada en el 62. Entonces, publicada en España, fue un premio hispánico, y me dedicó un ejemplar de esa obra. Él ya es Pablo Antonio. Claro. Ya es un personaje reconocido. Es decir, entonces, del 63 al 2002, hay casi 40 años, hay 39 años. Entonces, ese es el Pablo Antonio que yo traté. Yo conocí, que traté. Aunque conocimiento, pues, de él se remontaba, pues, a la lectura de su obra dispersa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el libro que más me influyó hasta ese momento en mi formación intelectual es Torres de Dios, ensayo sobre poetas, publicado en el 58, ¿verdad? Y es un análisis de los poetas hispanoamericanos, en general, los grandes poetas, Neruda, Vallejo, etcétera, del movimiento de vanguardia, explicando, pues, su significación, su trascendencia, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, en esos 40 años, o casi 40 años, yo heredo su ejemplo, yo heredo el estudio de Nicaragua como preocupación sagrada que él aplicó, aunque también la aplicaron los otros miembros de la vanguardia, como el coronel Urtecho, pero él fue el que lo aplicó más, con mayor dimensión, con mayor atención, con mayor profusión. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Escritor integrado. Entonces, yo quise ser escritor integral, pero quedé muy lejos, porque él fue poeta, ensayista, también periodista, como con crónica, dramaturgo, pleno, completo,
Yo no soy dramaturgo. Me interesa el teatro como historia, como fenómeno cultural, pero escribir unas tonterías ahí experimentales sin trascendentes, ¿verdad? Cuentista, no fue novelista, pero sí fue un gran narrador cuentista, ¿verdad? Y otros más, otros etcétera. Pero además tiene una dimensión que yo no la tengo del todo, que es artista plástico. El arte plástico para él fue importantísimo, como dibujante, como diseñador de tapices, como cuestiones de creaciones indígenas, mil cosas. Y llevaba también al arte de la tipografía. Pero quizás lo que más me perdura en él, como promotor cultural, como autor de acciones culturales, es su capacidad de difundir a través de periódicos y órganos, publicaciones periódicas fundamentales de cultura y de arte. Quizás lo mejor que heredé de él fue ser revistero. Revistero. Y sospecho, por la tecnología, por las nuevas épocas, y no voy a decir una exageración ni una mentira, que lo superé. Porque yo me considero revistero, con mucho orgullo y con mucha conciencia. Porque he editado 20 revistas culturales, literarias, históricas, etcétera, etcétera. Él publicó la mejor revista de cultura que se había hecho hasta los años 40. Lo mejor que se hizo en Nicaragua, en Granada. Los cuadernos del taller San Lucas, 4 números. Y el quinto fue publicado ya, terminó en el 44, pero el quinto fue publicado en Managua. Cuadernos del taller San Lucas es el máximo archivo de la cultura nicaragüense que se hizo hasta ese momento. ¿Qué contenía en esto? Todo. Religión, poesía, traducción, folclore, toda la cultura nicaragüense. Era, digamos, como una especie de revista científica dedicada a la cultura. Sí, hay traducciones de colaboraciones de Maritain, de los grandes escritores católicos, eso sí. La orientación era estrictamente católica. Era cofradía del taller San Lucas. San Lucas es el evangelista intelectual. Hicieron. Entonces, y después el PCAC, que es la mejor revista que se ha hecho en Nicaragua, literaria, a partir del 61. Y duró 50 números. Después la continuó Pedro Javier, su nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra revista, y la página de Vanguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a mis 20 revistas, pues ahí están. Sí, ahí están. Pues ahorita hay momentos en que he dirigido en un año hasta 6 revistas. Algunas digitales, etc. Ahorita solamente publico impresas 2. Es decir, 2. Acabo el Inca 9, que ya lleva 9 números, revista anual, revista nicaragüense de cultura, que te trae un ejemplar, ¿verdad? Este es el número 80, el número 8, ya viene el 9, y la revista de la Academia de Geografía y Historia, que son las únicas 2. Hay una revista del Ministerio de Educación que se llama Índice, pero es especializada en temas de educación. Nada más, impresa solo esa. Y las 2 nuestras. Son las únicas que existen en Nicaragua en los últimos 4 o 5 años. No hay otra. De ahí la importancia que tienen estas revistas por su calidad y por su originalidad. Es que yo le preguntaba que si era algo así como una revista científica, porque es decir, la revista científica no es que a mí se me ocurrió que voy a hablar de X tema de ciencia sin fundamentos. Es decir, eso no va a ser publicado nunca jamás en una revista científica. Si yo no he logrado fundamentar mi investigación, mi publicación, mi artículo, eso no se publica. Entonces, cuando hablamos de estas revistas, son revistas que tienen fundamentos, que tienen contenidos, que tienen
Ya tuvo trascendencia a nivel transatlántico. Porque yo dediqué 2 números del Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación, que tuvo 185 números en el Banco Central durante varias décadas, y en 7 gobiernos distintos, de diferentes ideologías, porque nunca me metí en política, ni me interesa, era cultura. Entonces, ahí le dediqué números facsimilares a reproducir el cuaderno de Tadeo San Lucas. No todo, más de 500 páginas, una selección completa. Pero adjunté la correspondencia que él recibió, las reseñas que le hicieron en toda América, México, Argentina, había gran comunicación, y en España y en todas partes. O sea, una revista, de manera que incluso hubo un congreso en París sobre la revista literaria de América Latina de los 40 a los 50, y también me invitaron, yo fui, la única vez que he estado en París. Y mi ponencia fue un estudio sobre el cuaderno del taller San Lucas. No cuadernos en plural, no, cuaderno del taller San Lucas, 5 números. El coronel Urtecho dijo, es lo mejor que se ha hecho en Nicaragua hasta ahora, en su género. Y es cierto. Ok. Me voy a salir un pedacito de este tema, porque ya que menciona José Coronel Urtecho, que acompaña a Manolo Cuadra, no hay relación con Manolo Cuadra. No, es que ya lo voy a explicar por qué digo que acompaña a Manolo Cuadra, a Pablo Antonio Cuadra inclusive, en el movimiento de vanguardia. ¿Qué es este movimiento de vanguardia? Mirá, tengo este libro completo sobre el movimiento de vanguardia, que es un extracto de mi tesis doctoral en Madrid. Fue la mejor tesis doctoral presentada en el año tal por estudiantes de Filipinas y de América y Hispanoamérica. No te puedo resumir yo una tesis doctoral, es decir, pero él surge de la vanguardia y él es el principal realizador del movimiento de vanguardia. No el fundador mental, ideológico, intelectual es Coronel Urtecho, pero él es el principal realizador. Él publicó Rincón de Vanguardia y Vanguardia. Entonces, y es el primero que publica su primer libro, Poemas Nicaragüenses. Ninguno de los de vanguardia publicó ningún libro. Coronel no publicó su libro de poemas hasta en 1970. Joaquín Pasos hasta ya póstumo en 1948. Entonces el que influye, el que se proyecta es Pablo Antonio, publicado en Chile. Y sobre ese tema he escrito centenares de veces. Me atreví a realizar un paralelo posible entre Azul de Rubén Darío y Poemas Nicaragüenses. Eso le encantó mucho a él. Lo tenía guardado, me dijo, sí, pero son cosas evidentes. Los dos se publican en Chile. Azul, en Valparaíso, Poemas Nicaragüenses en Santiago. Uno en 1888, otro en 1934, el de Pablo Antonio. Ambos tienen 21 años. Ambos toman de modelos a autores franceses. Superville, Pablo Antonio, Catulle Mendé, Darío. Ambos constituyen esbozos de toda su obra futura. Ahí está todo, pero después siguen desarrollándola, ampliándola, etc. Y ambos repercuten en Europa. ¿Cómo? El de Pablo Antonio, el de Darío, la canción del oro, inspira otra canción del oro en francés a un poeta francés. Y el poema de la vaca, no me acuerdo cómo se llama, el poema de la vaca de Pablo Antonio, de poema nicaragüense, inspira unos versos
La vaca muerta, La vaca muerta, inspira unos poemas de García Lorca. Porque García Lorca oyó a Pablo Antonio recitar ese poema en Uruguay, en Montevideo. Y en su libro de Nueva York, el libro de Nueva York que tiene Poeta en Nueva York, García Lorca, ahí metió una vaca muerta. Pablo Antonio está completamente seguro de que de ahí lo tomó. Y además conoció a Lorca, Pablo Antonio. Y me dijo Pablo Antonio que le dijo García Lorca. Se tocó la pierna y dijo: mire, poeta, ya soy de bronce. Le dijo García Lorca. Sí. Interesante. Claro, imagínese usted, García Lorca, que, bueno, nosotros, mi generación, especialmente García Lorca, ya es un escritor consagrado de la literatura hispana, pues, allá, largo. Hagamos una primera pausa. Vamos a continuar hablando aquí con el doctor Jorge Eduardo Arellano, Pablo Antonio Cuadra, nuestro tema de hoy. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Estamos conversando en esta ocasión acerca de Pablo Antonio Cuadra, que no llegó a cumplir 90 años, por unos meses quedó con 89 años antes de fallecer en enero del 2002. Creo yo, doctor, que los miembros del movimiento de vanguardia, pues, son reconocidos. Es decir, hablar de José Coronel Urtecho, del mismo Pablo Antonio, Manolo Cuadra. No, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tuvo Pablo Antonio ese reconocimiento como tal aquí en el país? Mira. Lo tuvo, pero más fuera. Más fuera. Las tesis doctorales son de fuera. La de Nicaragua, una mediocre de un admirador, nada más. Pero las 10 tesis doctorales son la Gloria Guardia de la máxima. Tesis doctoral y otro libro más. Es una de las críticas más profundas. Yo soy el máximo difusor estudioso de la obra, el más fecundo, pero no soy el más profundo. Yo lo reconozco. Incluso creo que la biografía de su nieto es más profunda que las cosas que yo he hecho. Pero yo he hecho mucho más en mucho tiempo. Entonces le he dedicado 6 libros. Aquí está el primero. Editado por la Academia. Tiene 2 ediciones. Están también libros compilatorios que yo preparo, que yo organizo, que yo estructuro. Y el más importante, uno de los más es Pablo Antonio Cuadra, Valoración Múltiple, en un aniversario de los poemas nicaragüenses. Esto se publicó en la UNICA en 1994. Ahí hay 20 secciones y 40 ensayos, algunos míos. O sea, son 6 libros. ¿Y por qué escribir tanto sobre Pablo Antonio? Y porque el conocimiento avanza, no se estanca. Todavía tengo 3 trabajos nuevos que no estaban en estos libros. Porque he descubierto, por ejemplo, en la revista Cahualinca, descubrí el primer epílogo de Por los caminos van los campesinos. Sí. Hasta ahora lo descubrí, en Jornal. Porque Por los caminos van los campesinos es, como digo yo, la pieza
más clásica y entrañable de Centroamérica. Es una cita de un español, Carlos Repará. Y es el máximo drama que se ha publicado y escrito en Nicaragua. Traducida al finlandés, al sueco, al inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Por los caminos van los campesinos. Obra de teatro de 36 y representado en Nicaragua. Bien, no mal, bien, bien. Se llevó a la televisión. Tuvo la televisión un buen tiempo. Y fue un éxito notable en el 72, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Tengo 2, 3 cosas nuevas también. ¿Ves? Después tengo otro ensayo larguísimo, muy importante y un poquito complejo para explicar lo que yo llamo su hispanismo mestizófilo, militante, pero mestizófilo. Para explicar pues su periodo, tuvo un periodo en los años 30, 40, en que se vinculó mucho a Francia, a España, con toda su generación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los aportes también de los otros investigadores y de los otros estudiosos norteamericanos, pero el más importante es Stephen White. Stephen White tiene 2 libros sobre él, 2 libros, y sobre todo lo destaca la dimensión ecológico, que está de moda en la crítica contemporánea, y le hace un estudio completo, maravilloso. ¿Verdad? Entonces yo podría hablar sobre él de aquí hasta el 7 de diciembre, con tal que haya algún quesillo y algún tiste para soportar es inagotable. Sí. Ahora, no es un vigor disperso, no. Es un vigor excelso. Pero por eso podríamos hablar más. Pues. Ok. Es un investigador. Usted me dice que es un investigador de Nicaragua. ¿Quién? Pablo Antonio. No es un investigador de Nicaragua. Es decir, es mucho más que eso. No, pues es decir, él empieza, o más bien una parte de él es el investigador que su investigación está reflejada en sus obras. No. A ver. No. Ciazul funda el modernismo en el 88, es la primera concreción del modernismo en América, antes que en España. Sí. Poemas nicaragüenses es otro libro que inicia la poesía nacional en Centroamérica. La poesía nacional surgida de las raíces. Y en eso no hay comparación. Es lo más grande que ha habido en Nicaragua. Lo más grande. Claro. Pero claro, en sus obras va definiésundlas y proyectándolas poco a poco. Y Alfonso Cortés, Azaria Palé. Nada tiene que ver. Es un poeta metafísico que nada tiene que ver con la... No, pues, pero digo, como poesía nicaragüense, pues. No, nada tiene que ver con Nicaragua. Ok. La poesía alfonsina nada tiene que ver con Nicaragua. Ya, ok, ahora sí, ya estoy. Y Palé se quedó en la Edad Media y en Bélgica. Ajá, y la cuestión religiosa, nada. Estamos hablando que esta es una poesía que refleja Nicaragua. Los poetas no se pueden comparar. Sí. Cada quien es incomparable. Claro. Pero en la dimensión de expresar el país, las esencias del país, el máximo poeta nicaragüense es Pablo Antonio. Más que Darío. Pero claro, la gente que me escucha no va a entender eso. No tiene los conocimientos, ni ha leído los libros, ni los poemas. Claro. Sí. Darío es universal, además. Ahora, hay otro. Sí. También él es universal. También es universal. Pero, ahora, quiero reconocer también la gran labor que hizo sobre Pablo Antonio Wilmor López. Wilmor López lo entrevistó 40 veces y lo grabó mucho. Hay CD, hay discos, hay cosas, etcétera. Hizo una gran labor
Wilmore. Pero ¿Tiene compilado Wilmore publicaciones sobre 500 CD, uh-huh, grabaciones y todo lo... uh-huh. Pero no hay que decirle mucho para que no se crea mucho. Vamos a las preguntas. Ok. Bueno, más o menos lo hemos venido tocando, pues los aportes concretos de la obra como escritor integral, más o menos los hemos venido. Pero si lo definiéramos en pocas palabras, esos aportes. 3 cosas. Uh-huh. No los aportes, sino cómo se puede definir Pablo Antonio en tres palabras. Primero, hacedor de cultura. Fíjate bien, no solo poeta, no solo escritor, autor de poemas, no. Hacedor de cultura. Después se dijo trabajador de la cultura, pero me parece trabajador de la cultura. ¿Qué significaría hacedor de cultura? ¿Promotor? 1000 cosas. Tener la cultura como máxima voluntad de ciudadana. La cultura ante todo. No la política, la cultura. Hacedor de cultura. Constructor de soberanía. Es importantísimo. Construir la soberanía de un país. ¿Cómo? Con el intelecto. No con las armas. Y tercero, ser lengua de su pueblo. ¿Quién es lengua de su pueblo? Asturias es lengua de su pueblo guatemalteco, de los quichés, de los indígenas. Pablo Antonio es lengua de su pueblo, a través de su obra, de su poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Está definido. Hacedor de cultura, constructor de soberanía y lengua de su pueblo. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano acerca de Pablo Antonio Cuadra en este mes de noviembre, mes natalicio en el año 1912. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Con el doctor Jorge Eduardo Arellano estamos conversando en esta ocasión acerca de Pablo Antonio Cuadra. ¿Conoce usted, podría mencionar algún poema que a usted le llame la atención, que a usted lo haya impactado, no sé, de Pablo Antonio Cuadra? Mira, en cada etapa, en cada libro, hay poemas representativos. En Cuadernos del Sur, el de Argentina, el dedicado a Argentina, me impactó mucho. El poema nicaragüense es el poema del momento extranjero en la costa, pero es larguísimo, imposible aprendérselo de memoria. El poema Con un crepúsculo a cuesta, uno breve muy bueno de Elena, muy vivo, me lo sabía de memoria, pero ya se me olvidó por no practicarlo. En los cantos de Cifar, pues, uno largo, de una pendencia en que hay sangre, que interviene el Cifar. Eso es una cosa extraordinaria que sucedió en las iglesias de Granada hace mucho tiempo. Y así te podría enumerar en diferentes libros. También hay uno que me dedicó a mí, que es sobre Oviedo, sobre el volcán Santiago. Marzo se llama, Marzo, cronista Oviedo, es una cosa. Todos son, pues, extraordinarias. Probablemente el poema más nicaragüense, bueno, todos son de 7 árboles contra el atardecer, es el tiburón. El de septiembre o el tiburón. Hasta hay un libro sobre ese poema. ¡Un libro! ¿El tiburón por el lago de Granada? Sí, porque Fidel Castro lo mandó a llamar cuando vino por primera vez. Eso es interesante saberlo. Entonces, me contó él
que Fidel, cuando habla con alguien, tiene que tocarlo. Tiene que tocarlo. Y le preguntó sobre el tiburón, que le interesaba cómo era el tiburón y por qué había tiburones en el lago. Entonces le explicó que tiene una glándula que son del Atlántico, etcétera, etcétera. Entonces dijo Fidel, mis técnicos estaban equivocados, porque le habían dicho que el tiburón era solo de aquí, y aquí se quedó apresado. No. Entra y salida, entra y sale. Bueno. Entonces, esa conversación la incorporó al poema El tiburón. Esa conversación que tuvo Fidel cuando vino Fidel por primera vez al año del triunfo. En el año 80, sí. 80. Sí. Que vino al acto del primer aniversario. Entonces, de la Revolución. Sí. Y nada más. Hay un poema en su último libro que se llama El testamento de la abuela. Ese es el más grande poema. Lo que hereda la abuela a sus hijos y a sus hijas. Heredo esto. Es un poema que me hace llorar. El testamento de la abuela. Que lo lea la gente, Bueno. Y después, solo por ser corto o cortísimo, Coronel Urtecho lo bautizó a Pablo Antonio en 1931 en la página de Vanguardia como un Nezahualcóyotl hidalgo. La cosa suprema. ¿Por qué Nezahualcóyotl? Nezahualcóyotl es el rey sabio de la cultura mexicana, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hidalgo? Por la herencia hispana. Entonces, Pablo Antonio tiene un poema basado en Nezahualcóyotl, en uno de los poemas de Nezahualcóyotl, traducido, y es conocido otras versiones y son inferiores a la de él. Y dice así, no me acuerdo el título exacto, no me acuerdo, pero dice así: amada, si yo muriera, entiérrame en la cocina bajo el fogón. Al palmotear la tortilla me llamará a su manera tu corazón. Mas si alguien, amor, se empeña en conocer tu pesar, dile que es verde la leña y hace llorar. Una vez en una reunión en el Museo de Antropología de México con los académicos mexicanos, ahí me puse yo a leerlo, a recitarlo. Y después un poema de la etapa de los poemas nicaragüenses, de los poemas anti-intervencionismo. Porque lo que hizo Sandino contra la intervención con las armas, Pablo Antonio lo hizo con la poesía. Y lo apoyó. Y lo apoyó Pablo Antonio Sandino. Sí, lo apoyó. Incluso iba a escribir una novela y sacó algunos fragmentos, pero al final no la pudo publicar. Era muy difícil publicarla en esa época. Sí. Pero que se llama Intervención, que es un poema afiche para colgarse en las paredes. Intervención. Dice: ya viene el yanqui patón y la gringuita. Algo que termina la gringuita en well. Al yankee dile go home y a la gringuita very well. Intervención. Y la gringuita no sé qué. Ya se me olvidó ya los septuagenarios ya se nos olvida algo. Pero no, pues estaba dándole vuelta ahorita. Granada ocupa una parte importante de la obra de Pablo Antonio. Es decir, como granadino, él... No es granadino. ¿No es granadino? ¡No! Ah, sí. Es más que granadino. Porque él nació en Managua, incidentalmente, en la calle Candelaria. Ajá.
Y tiene un poema sobre su casa, extraordinario, sobre el terremoto, los dos terremotos. El del 31 Sí, y el del 72. Sí, vivió ahí. Pero era granadino porque, pues, Granada era su mundo. Ahí se formó, el colegio, etc. Pero su madre era leonesa. ¿Qué cosa? Su madre era leonesa y también conoció lo de León. Y una vez afirmó algo que ofendió a algunos falsos granadinos. En un ensayo demostró que la cocina leonesa era superior a la granadina. Y es cierto. Es cierto. Y hubo rasgadura de vestidura. No. Un pobre diablo. Pedro Pablo Viva dijo, no, claro, que su mamá era cocinera y había publicado un libro y dijo, no, mejor granadina. No, por favor, no hay que ser localista. Es decir, la gastronomía leonesa, desde muchos puntos de vista, etcétera, es más amplia, más interesante que la granadina. No tiene cosas fundamentales de los granadinos. Por ejemplo, no tiene la iguana en pinol, no tiene la tortuga del lago, que son platos originales de la gastronomía granadina en Cuaresma. Sí. ¿Ves? Pero en León hay otras cosas. León es la ciudad más sufrida de Nicaragua, en toda la guerra. Entonces aprendieron y buscaron cosas como... Claro, pero también, pues, no hay que ser, pues... Él tiene la herencia leonesa también. Ok. Pero es decir, él refleja, de Granada refleja muchas cosas. Bueno, tiene un canto a Granada, lejano puerto con el corazón abierto, etcétera. No, pero también León, porque los Cardenal son de León. Sí. Entonces, a todos sus parientes cardenales le dedique grandes poemas, a sus tías abuelas. ¿Conoce? Y además, representa en León por los caminos van los campesinos. Sí, es correcto. Y ahí triunfa totalmente. Ok. Es que le quiero preguntar porque, a ver, cantos de Cifar. ¿Quién es Cifar? Mira, ahí te doy toda la razón, granadino, porque solo Granada es la dueña del gran lago de Nicaragua. Granada no existe sin el lago. ¿Ves? Entonces, la mitología del lago él la inventa, él la recrea, la proyecta. ¿Ves? Y tiene un libro de un marinero. Canto la vida de todo el marinero y de todo lo que pasa y todo lo que sucede. Entonces, universaliza el lago, el gran lago. ¿Ves? Entonces, ese libro, según un español muy importante, dice que inicia un nuevo tipo de poesía, coloquial, narrativo, etcétera. Es un libro, es decir, lo interesante es que él, siendo longevo, en la longevidad produjo grandes obras. Se le acerca un poco a Cardenal, porque Cardenal fue longevo, todavía longevo Cardenal, que pasó los 90 años. ¿Eran medio parientes? Sí, primos hermanos, hijo de dos hermanos. El papá de Cardenal era hermano de la mamá de Cardenal. Sí. Eran parientes. Sí. Eran parientes. Ok, pero Cifar entonces es un héroe, okay. Es un marinero, la vida de Cifar, toda su aventura, todo lo que significa en la cultura. Solo Pablo Antonio podía enumerar las partes de una lancha. De una lancha tiene 45 lugares que tienen su nombre, solo él podía hacer eso. Entonces él dibujó y la estopa, la otra, la proa, que no sé qué, se llama así, porque él fue marinero. Para irse a una hacienda familiar, tomaba la lancha. Él conoce bien la Gilleta y Zapatera y ese mundo. O sea, algo vivido. ¿Comprende? Y también era campesino, también tenía cosas de campesino. Sí. Por ejemplo, dicen ahí, una señora ahí, que nunca usó reloj. No lo necesitaba. Porque los campesinos ven la hora y saben la hora. Ven el sol, saben la hora.
Pero en Europa, donde no hay sol, o el sol se oculta, o al sol es difícil. Sí. Entonces una vez llegó tarde, porque no ve el sol, llegó tarde, acostumbrado. Claro, orientarse por la posición del sol. Es que esa es una cosa tremenda. Es decir, claro, si uno está un poco más al norte o un poco más al sur de Nicaragua, ¿verdad?, no es el mismo sol el que vemos, es decir, es un sol con un movimiento totalmente distinto. Totalmente distinto. Imagínese usted que amanece a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana sale el sol y a las 4 de la tarde ya está oscuro. Es decir, ¿cómo uno se ubica en esas cosas cuando nosotros estamos acostumbrados casi de 12 horas, días de 12 horas? Y en España yo la viví, son las noches blancas. Hay noches que no son noches. En verano, 8 de la noche se está poniendo el sol. No, son cosas tremendas. Y le doy la razón de haberse perdido en esa... Claro. Porque si uno se ubica por el sol ahí es complicado. Vamos a hacer pausa para hablar un poco acerca de los poemas nicaragüenses, por los caminos van los campesinos, el nicaragüense, el jaguar y la luna. Falta el jaguar. Sí. Falta el jaguar. Ok. Regresamos en breve en esta conversación. Estamos platicando aquí con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Estamos conversando acerca de Pablo Antonio Cuadra. Hay varias obras, decíamos, poesías, cuentos, ensayo, hay obras de dramaturgia. Hemos hablado de los poemas nicaragüenses, de cómo él es precursor de los poemas nicaragüenses. Fundador de la poesía nacional. Fundador de la poesía nacional. En Centroamérica. Sí. El jaguar y la luna. Mira. Hay una gran etapa. A ver. El poema nicaragüense era el 34. Y después, en el 43, su canto temporal. Bueno, paralelo al de Joaquín Paso, Canto de Guerra de las Cosas, influido por la guerra, el cambio del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, 34, 43, 12 años, no escribe poemas, hace ensayo, otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez, los poemas del sur, que los corrige, etc. Y después los poemas Crepúsculo a Cuesta, del 49, siempre religioso, y el canto temporal es muy importante. Y hay un verso que yo cito mucho, es: si Cristo es una ausencia, arrancad vuestros ojos, y un derrumbe de llanto os arroje a la sombra. Son versos definitivos de su gran proyección católica. Fue un poeta católico. Sí. En la antología de los poetas católicos que se hacían en España hace siglos, siempre figura él. Al lado de Tomás Merton y al lado de un montón de cosas. Entonces, su poesía estaba de versos largos, con sentido arquitectónico, largo, completo, como edificio. Entonces, después la depura. Es un momento en que la recorta, la esencia, la depura. Y el libro en que la depura es El jaguar y la luna, que gana el Premio Centroamericano de Poesía en Nicaragua, 58. Se lo entregan en el 59 y lo publica en el 59. Él mismo lo publica con ilustraciones extraordinarias. Entonces, es un poemario fundamental para su corpus poético, ¿verdad? Después seguirá haciendo otras cosas en otras épocas, en sus grandes obras, Canto de Cifar, 7 árboles contra conocer, el poema sobre el cacique de Nicaragua, el poemario, etcétera, 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 etcétera. ¿Ves? Pero El jaguar y la luna es una penetración en las raíces indígenas más profundas de Mesoamérica.
y también de Nicaragua, los chorotes, y además con dibujos, le dice poemas para inscribirse en cerámica, en los dibujos. Sí. Y ese poemario repercute en los Estados Unidos y es traducido al inglés por Tomás Merton. Y Tomás Merton entendió la cuestión del indio americano. Éxito, gran éxito. Y después fue poco a poco depurando y haciendo sus otras cosas. Esa es la importancia del jaguar y la luna. Fíjese que, es decir, a ver, a mí me dicen el jaguar y la luna, y a mi mente lo que viene es una imagen prehispánica. Claro. Total y absolutamente prehispánica. Claro. Ahí está, por ejemplo, el poema sobre Acahualinca. Claro, el poema sobre Acahualinca. Y además con contenido político. Estuvo preso 2 veces durante los Somoza. 37 por publicar propaganda sandinista y 56 después de la educación. Estuvo preso. Estuvo un par de meses. Sí. Un par de meses. Era reconocido opositor entonces. Hombre, reconocido opositor. Desde un periódico, etcétera. Y después siempre estuvo opinando con autoridad moral sobre temas de interés general. Porque ese es el intelectual. El intelectual no es el que lee el libro. No. El intelectual es el que opina con autoridad moral. También el barbero opina, pero no tiene autoridad moral e intelectual. Sobre temas de interés general que nos interesan a todos. Ese es el verdadero intelectual. Y él fue, para mí, otros pueden disentir, fue el mayor intelectual de Nicaragua en el siglo XX. Hay otro. Coronel Urtecho puede ser más genial, pero cambiaba. Bueno, la historia de él ya es muy conocida, ya sabemos que le rendía un culto al poder enorme, ¿no? Estaba con el que mandaba. No queremos hablar de esas cosas, ¿no? Pero él siempre fue un crítico, siempre tuvo conciencia crítica para mejorar el país, sí, no para beneficiarse personalmente. ¿No aspiraba a poder? No, jamás. Un hombre de escritura. ¿Y más recientemente se le ha reconocido a Pablo Antonio? Claro. Nuestra vicepresidenta le dedicó todo un gran local, la sala Pablo Antonio Cuadra. Ahí hemos sesionado y hemos tenido actos en la Academia de Geografía e Historia desde hace 6 años. Vos entras en el palacio, escalera a mano izquierda, la primera es una gran sala, enorme, con tapices de él, adornado con poemas, con ilustraciones grandes, y con afuera, no dentro sino afuera, con una escultura de él, un busto, una escultura de Pablo Antonio maravillosa. Y compite solo en escultura en el Palacio Nacional de la Cultura con Darío y con Martí. Ajá. Martí está arriba, en el segundo piso está Martí, es muy buena la escultura de Martí. La de Darío no me gusta mucho, pero por lo menos está Darío. Sí. Así que reconocido oficialmente por este gobierno, pues, como patrimonio intelectual de Nicaragua. Y eso es él, ahí están sus obras. Ahora, él tuvo gran reconocimiento porque en vida le publicaron su obra poética completa, incluyendo un poco de teatro y un poco de cuento. Pero ya póstuma, el Banco 1 publicó una selección de su obra completa, pues que él estimó completa, pues, en 6 tomos. En 6 tomos. Pero la más, ahora, y después premios internacionales como el premio Gabriela Mistral de la OEA, el premio Rimini de Italia y el premio hispánico del 59, o sea, reconocido internacionalmente. No fue premio Nobel ni nada de eso es imposible, puede ser una ruleta de todos los países del mundo. Yo le debo, pues, el ser, él me reconoció mis 2 poderes,
yo tengo dos poderes, según él, y es cierto. Memoria y creatividad. Memoria y creatividad. Todavía, pues, creo que tengo memoria. ¿Fue más reconocido en vida o en muerte? En vida. En vida. Porque que para mí eso es importante. Es decir, ¿para qué yo voy a decir Jorge Eduardo Arellano es una persona así, asá, si no se lo digo de frente? Ahora bien, cuando él cumplió en el 12 su centenario, él muere en el 2. 20 años después, en el 12, se celebra el centenario. Fue muy bien celebrado por todas las instituciones. La Academia de Geografía, la Academia de la Lengua, se publicaron, yo le publiqué un libro compilatorio con los mejores ensayos que se han escrito sobre él, etcétera, etcétera. Pedro Javier Solís hizo muchas cosas al respecto, traducciones, etcétera, poesía religiosa, en tomo, etcétera, etcétera. ¿Era amigo suyo? ¿Lo consideraba usted amigo? Amigo y maestro. Amigo y maestro, era amigo, sí. Una vez alguien me quiso atacar y le envió al periódico un artículo contra mí y no lo publicó. Entonces llegó el amigo, llegó el que le envió. ¿Y por qué no me lo publicó? Ah, porque él es mi amigo. Digo, porque él es mi amigo. No puedo escribir algo, aunque tenga o no tenga razón, eso es lo de menos, porque es mi amigo. Pues no sé, doctor. La verdad es que usted mismo lo dijo, es decir, si nos sentamos aquí a hablar de Pablo Antonio Cuadra, vamos a hacer un programa largo hasta el 7 de diciembre y no tengo quesillos ahorita para ofrecerle ni tiste. ¿Ah? Entonces no me quiero arriesgar a que nos quedemos a la mitad. Pablo Antonio, en 2 palabras, 3 palabras. Ahorita. Sí, sí. Padre pródigo de la cultura nicaragüense. Esas 2 palabras. Ahora, tengo Pedro Javier hizo la lista de los temas que más le influyeron. Alter ego, en las estatuas indígenas, el otro yo. América, amor, ancianidad, árbol, los árboles, el árbol botánico. Belleza, caudillo, censura, ciencia, ciudad, cristianismo, charral, diálogo, dignidad, dinero, dolor, deuda, educación, escapismo, exilio, familia, fe, el gran creyente, futuro, gestos, hijo, historia, nombre, humildad, infierno, masificación, militarismo, mito, muerte, novedad, originalidad, palabra, piedra, pobreza, poder, poeta, política, profecía, sacrificio, sexo, soledad, tiempo, tiranía, tortura, vejez, verdad, vino y vida. Esos eran los grandes temas de sus ensayos, generales, ¿verdad? Inscritos en situaciones coyunturales de Nicaragua. ¿Está la muerte ahí? Sí, está la muerte. Está la muerte. Porque ese es un tema como tabú, ¿no? Sí. Rubén Darío le tenía temor a la muerte, pero la tocaba. Muerte, lo tocó, habla sobre la muerte, sí. Estupendo, muchas gracias. No, yo le agradezco a usted, doctor, por supuesto, por su tiempo, por su amabilidad de podernos contar un poco de esta historia. Con el doctor Jorge Eduardo Arellano nos vamos a reunir en los próximos días para tocar apuntes importantes, históricos, sobre una celebración religiosa tradicional cristiana, católica, pero en Nicaragua... La máxima. La purísima, pues, no sé. Difícilmente hay una celebración así, excepto, pues, tal vez Semana Santa, o Navidad, pero esta especialmente popular. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a encontrar de nuevo. Gracias por su atención en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.